Lo que íbamos a hacer ahora era entonces plantear el corolario de lo que acabamos de probar. El corolario dice que en ZP, P', todo elemento no nulo tiene inverso multiplicativo. ¿Sí? Entonces, bueno, la cuestión ¿cuál es? Que si P es primo, es una demostración, pero que prácticamente hace uso de lo que acabamos de probar. Si P es primo, entonces A es coprimo con P, ¿para quién? Para todo A entre 1 y P. ¿Sí? Todos los números menores que P son coprimos con P, y entonces, por la proposición anterior, tienen inverso multiplicativo. ¿Sí? Bien. Bueno, y entonces esto, que es un corolario muy importante, es lo que hace que ZP, usamos P para enfatizar que P es primo, ¿no? ZP con la suma y el producto tiene estructura de cuerpo. ¿Sí? Eso es lo que le faltaba, y es también el motivo por el cual los enteros con la suma y el producto no son un cuerpo, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque en los enteros, ¿qué decíamos? Los únicos elementos invertibles eran el 1 y el -1. ¿Sí? No tienen inverso multiplicativo, por lo tanto, los enteros con la suma y el producto tampoco son un cuerpo. Tienen estructura de anillo conmutativo con unidad. ¿Mm? Profe, Sí. ¿qué tipos de estructura vimos? Vimos anillo, cuerpo y ¿cuál más? Ahí vamos a hacer un resumen de las estructuras, así les queda eso, ¿sí? Ah, buenísimo. Sí, sí, porque me gustaría tenerlo En anotado. general, así les queda en general, más allá de este caso, bueno, que es importante de los enteros módulo M, que les quede en general a qué llamamos cada una de las estructuras, que como les decía, no es que sea un aspecto que vamos a evaluar, pero es muy importante conocerlo, ¿sí? Entonces, dado un conjunto cualquiera, ¿sí? Con dos operaciones binarias. Acá yo las escribo así, pero esas operaciones podrían ser cualquier cosa, ¿sí? Lo que sí, a esta la llamamos primera operación y segunda operación. ¿Mm? Entonces, dado un conjunto con dos operaciones, donde estas dos operaciones son binarias, ¿sí? Lo decimos así, insisto, para decir que son cerradas, ¿sí? Con eso ya estamos considerando que son cerradas. Entonces, si se cumple que el conjunto con la primera operación es, la operación es asociativa, tiene neutro y tiene opuesto, entonces esto es tener estructura de grupo. Si además
la operación es conmutativa, es grupo abeliano o grupo conmutativo. Si la segunda operación, si A con esa segunda operación es asociativa, y la operación, esta segunda operación es distributiva con respecto a la primera, entonces tiene que cumplirse además que con la primera sea grupo, ¿no? O sea, todo esto me da estructura de anillo. Esto decimos que A más por tiene estructura de anillo. Se escribe así para indicar, ¿sí?, con qué operaciones estamos hablando. Tiene estructura de anillo. ¿Y qué más? Si además acá hay neutro, si hay elemento neutro, entonces tengo anillo con unidad. Si además es conmutativa, es anillo, no me va a entrar todo, ¿no? Anillo conmutativo con unidad. Y si además hay inverso multiplicativo, inverso, cuando hablamos de inverso acá, hablamos de inverso para todo A no nulo, ¿no? Si además hay inverso multiplicativo, bueno, lo último que nos queda tiene estructura de cuerpo. ¿Sí? Bien. Eso es lo que sería en general, ¿sí?, para cualquier conjunto con dos operaciones binarias. Esto les decía como que es importante el orden porque uno habla de la segunda, sobre todo la distributiva, de la segunda operación con respecto a la primera. Y también porque cuando yo hablo de opuesto, ¿sí?, hablo de que cuando hay elemento neutro, todo elemento tiene que tener opuesto. En cambio, en el inverso, que es de la segunda operación, es para los no nulos, ¿no? Profe, ¿qué dice? Es distributiva con respecto a la... A la primera operación, o con respecto a la suma, pone acá, ¿sí? Pero indicando que estas operaciones podrían ser, como estuvimos mirando, la composición de funciones, ¿no? Profe, una consulta. ¿Todo esto está definido en base a dos operaciones porque están pensadas para la suma y la multiplicación? O sea, ¿por qué no hacer estas definiciones para tres o cuatro operaciones? Porque esas tres o cuatro son básicamente Bueno, distintas porque combinaciones de eso la suma. podría, a ver, para hablar de estas estructuras, no, es con dos operaciones, pero no tienen por qué ser la suma y el producto, ¿sí? No, pueden ser otras, eso lo entendí, pero es llamativo que solamente sea para dos. O sea, o no entiendo por qué solamente para dos, definir todo en base a dos operaciones. Bueno, es que básicamente, ¿y qué otra operación podríamos poner? Claro, esa era la lógica, que cualquier otra operación sería una combinación de, o algo. Ah, bueno, claro, porque nosotros si miramos los números reales, ponele, bueno, la resta en realidad es la suma del opuesto, la Claro, división es la multiplicación por el inverso. O sea exacto. que todo está ahí, en realidad, ni siquiera la multiplicación es suma de muchas cosas también, ¿no? O sea que con saber sumar nos alcanza.
O sea que pueden ser otras las operaciones, pero toda esta definición estaba pensada para que sean esas, o sea, estar medio relacionado con esas dos operaciones. Con esas dos, sí, sí. Perfecto. Bien, vamos a ver una consecuencia importante que nos va a salvar, qué lástima que no esté Martina, del binomio de Newton. Miren, después se lo vamos a contar a Martina para que se ponga contenta que acá zafaría. ¿Puedo borrar acá? Tengo una pregunta antes. Sí. A ver. El anillo con... ¿Qué dice anillo con? Anillo con No. unidad. Anillo con unidad engloba lo que es desde Hasta conmutativa... neutro. Ah, no, Hasta está neutro, neutro. ok. Ok, anillo con unidad engloba hasta neutro. Sí, está medio desprolijo mi cuadro. Y el anillo conmutativo con unidad, bueno, engloba ya todo. El conmutativo con unidad está conmutativa. Cuando agregamos inverso, ahí tenemos cuerpo. Ah, ok. Permiso, profe, le voy a... ¿Permiso que qué? Ya está, que le iba a sacar una foto a la pizarra. Bien. No, Franco, en general lo que pasa es que los teoremas muchas veces es por la importancia del resultado. Y a veces cuando uno va a, como digamos, uno va a probar un resultado importante, dice, bueno, pero pará, primero tengo que usar este otro resultado más pequeño, a lo mejor más trivial o más fácil de probar. Bueno, a esos enunciados en general se les pone lema o proposición, ¿sí? Digamos, como demostraciones auxiliares a un enunciado que tiene consecuencias más importantes. Perfecto, gracias. Más que nada es esa la diferencia. Bien, entonces, lo que vamos a mirar ahora, a ver, en un momento nos van a quedar los ejemplos más de cuentas ya para la clase que viene. Yo quería llegar un poco, pero bueno, no vamos a llegar a hacer muchos ejemplos hoy. Bueno, si no, si quieren hacemos unos ejemplos, así es un poco más liviano esto, y después la clase que viene hacemos el otro enunciado que total no nos influye acá. A ver, vamos a mirar, sí, mejor algunos ejemplos, además de paso, ustedes por ahí les sirve un poco esto también para resolver algunos ejercicios más de la práctica, si es que van por acá. Supongamos que me dicen hallar X tal que la clase de X más la clase del 3 sea igual a la clase del 5 en Z10. ¿Cómo operamos? Acá, siempre que aparecen ecuaciones, ¿sí?, es donde cobra sentido el haber mirado las propiedades y las cosas que uno puede hacer, ¿sí? Todo eso que vimos, ¿tiene opuesto? Bueno, entonces, ¿hay neutro? Entonces me sirve, ¿no? Porque yo puedo despejar eso que nosotros hacemos, ¿no? Si estamos en números, que uno dice, bueno, escúchame, te lo paso restando. Bueno, paso restando no es ninguna operación, ¿verdad? Lo que uno hace en el fondo acá es sumo el opuesto de 3 a ambos miembros. Y como 3 menos 3, justamente como es el opuesto, acá hay elemento neutro. Bueno, esto me dará 2. Y como hay elemento neutro, esto ya se queda X y lo encontré. Lo que pasa es que uno no piensa todo eso ya cuando lo hace, ¿verdad? Pero cuando empezamos con conjuntos diferentes, bueno, hay que pensarlo, ¿sí? Porque hay que saber, bueno, qué es lo que tengo permitido hacer. Y para eso es importante decir, bueno, sí, tiene estructura de grupo. Listo, tiene opuesto. Entonces, digo, bueno, si tengo que X más 3 tiene que ser igual a 5,
puedo sumar el opuesto de la clase del 3 a ambos miembros, porque además habíamos visto que vale la monotonía de la igualdad. ¿Sí? ¿Se acuerdan a qué llamamos monotonía? Si la clase de A era igual a la clase de B, la clase de A más la clase de C es igual a la clase de B más la clase de C. ¿Sí? Bueno, lo vimos con lo mismo, ¿no? Lo vimos con congruencia nosotros, pero ya sabemos que si A y B son congruentes módulo M, están en la misma clase, ¿no? Entonces esto nosotros lo habíamos escrito así, ¿se acuerdan? A esto llamamos monotonía de la suma. ¿Mm? Bien, como eso vale, entonces quiere decir que yo acá puedo sumar el opuesto de 3. ¿Quién es el opuesto de 3 en Z10? El 7. Clase del 7. El 7, ¿no? Habíamos definido que el menos A, digamos, la clase de menos A, por ponerle un nombre al opuesto, era igual a la clase de M menos A. ¿Sí? En Z10, 10 menos 3 es 7, ¿no? Entonces, quiere decir que podemos hacer más 7 igual a la clase de 5 más la clase de 7. Esto lo podemos hacer por monotonía. 3 más 7, otra vez. Fíjense que acá estoy usando el signo más nada más, ¿no? No le pongo el circulito, ¿sí? Porque ya se entiende que estamos sumando clases. La clase de 3 más la clase de 7 es lo mismo que la clase de 3 más 7. También teníamos definido eso, ¿verdad? No es para que, digamos, uno después lo va resolviendo más rápido, pero para saber todo lo que estamos usando cuando resolvemos una ecuación tan sencilla como esta, ¿no? Entonces ahora la clase de 3 más 7 es la clase del 10, que es la clase del 0. Esto es la clase del 12, que es la clase de... Del 2. El 2. Del 2. Y la clase de X más la clase de 0, por ser elemento neutro, es la clase de X. Con lo cual, X es 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si nos dicen hallar X tal que 7, la clase del 7 por la clase de X más la clase del 6 sea igual a la clase del 5 en Z11? ¿Cómo operamos acá? Bajo un poquito. Tenemos la clase del 7 entonces, ¿qué puedo hacer? Sumar el Primero, opuesto de la clase del 6. sí, primero eso. Bien, sumamos el opuesto de la clase del 6, ¿que quién es? La clase del 5. ¿Con qué módulo estamos trabajando? Ah, el 11. Ya está. El módulo 11, ¿no? ¿Bien? Entonces nos queda que la clase del 7 por la clase de X más la clase del 0, ¿sí? Porque esto es 6 más 5 es 11, es decir, que estoy en la clase del 0, y de este lado tengo la clase del 10. O sea que hasta acá, la clase del 7 por la clase de X es igual a la clase de 10. Y ahora... Multiplicamos por el inverso de la clase del 7. Si es que tiene. Bien. Pero 11 es primo, así que tiene. Tal cual. Bien. Es decir, yo acá lo que necesito, ¿no? Uno si no piensa dónde está, ¿qué le gustaría hacer? Y paso el 7 dividiendo, ¿no? Pero bueno, eso acá no lo podemos hacer. Entonces lo que necesitamos es
encontrar el inverso multiplicativo de 7. Como estamos en Z11, ya sabemos que 7 tiene inverso multiplicativo. ¿Quién Y será? además, igual estamos en Z11, ya sé, pero en cualquier clase que estemos, 7 va a tener porque 7 es primo. En cualquier, como se llama, en cualquier módulo. ¿Y 7 en va a tener porque 7 es Z14? primo. ¿En ¿Cómo? Z14? Eh, sí, ¿o no? Ah, no. Ah, no, Porque mira tiene que vos. ser coprimo con el módulo, Claro. ¿sí? O sea, no me alcanza que sea primo. Claro, sí, Bien, tienen que ser coprimos. claro, claro. Bien, ¿quién es entonces el inverso multiplicativo de 7 en Z11? ¿Hicieron la cuenta? No, estoy 8 intentando se me hacer. ocurre. Yo estuve multiplicando, me dio 8, ¿puede ser? La Sí, clase da. del 8. Porque Pero 7 por así, 8 es 56 y 11 11 por 5 es 55. Más 1. Bien, es 8. Y eso sí, hay que buscarlo así. Hay otra forma, después vamos a ver, sí, pero por ahora vamos a resolverlo así. Hay también algún otro camino para resolver esto que ya vimos, ¿sí? Que son las ecuaciones diofánticas. También puedo ir por ese lado. Pero bueno, ahora lo buscamos nada más. 7 por 8, 56 en la clase del 1. Con lo cual acá, ¿qué digo? Bueno, puedo multiplicar por 8. Entonces acá me queda, como esto es 1 y 1 es neutro, me queda que x es igual a la clase de 80. Por lo tanto, x, ¿quién es? La clase del 3. x es Del la 3. clase de 3, ¿no? Porque 80 en la división por 11 tiene resto 3. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Difícil? ¿Y qué era eso que nos iba a ahorrar el binomio de Newton? Algo que habías dicho. No sé, Sí, me quedé con eso y. pero les dije que eso lo dejábamos para la clase que viene, así hacíamos algunos ejemplos. Ah, ok. Eso Está- ya la clase que viene vamos a mirarlo, pero si no, no llegábamos a mirar ningún ejemplo y quería que tuvieran como para hacer alguna cuenta. A ver, ponele que me dicen hallar x tal que 6x No más se ve, profe. 11, ¿eh? Que no se ve. No se ve, ya lo subo. Ok. Sea igual a 7 en Z12. Y bueno, sumamos Z no, sumamos 1 a 1. ambos lados. Bueno, acá me 11 queda más 1 fácil. nos va a dar 0. Y ahora el inverso multiplicativo del 6 en módulo 2. No tiene, porque No tiene. 6 y 12 no son coprimos. Claro. El 6. No Bueno, tiene. 12 en realidad. Ahora, ¿eso quiere decir que no hay solución? ¿O habrá alguien que multiplicado por 6 me dé la clase del 8? Porque que tenga inverso multiplicativo ya me reduce el problema, porque multiplico acá me da 1, multiplico acá y ya está. Ahora, ¿habrá alguien que multiplicado por 6 me dé?
O sea, ¿se entiende lo que pregunto? Mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. ¿Entre quién? Entre 6 y 8, porque por definición de la multiplicación, 6 por x se debería dar 8. Me parece que no tiene, que no hay solución. Lo hice recién con la calculadora, no sé si se viene el cálculo, pero Bueno, ahí lo me parece que miramos. no. No entiendo lo que me decís del mínimo común múltiplo. A ver, lo que uno puede mirar acá, bueno, por un lado, Antu lo probó y dice que no hay ninguno, ¿no? Si yo hago 6 por 1 da 6, 6 por 2 da 0, ¿no? Con clases lo estoy pensando, ¿no? 6 por 3 da 6, 6 por 4 da 0, 6 por 5 da, ¿cuánto da? 6, ¿no? 6. 6 por 6 da 0, 0. 6 por 7, 6, da siempre 0 o 6, ¿no? Sí. 6 Mirá por qué loco. 8, 6 por 9 da 6, 6 por 10 da 0, y 6 por 11 da 6. O sea, no hay ninguno que multiplicado por 6 me dé la clase del 8. Entonces, por un lado, no tiene inverso multiplicativo, así que no lo encontramos. Igual probamos y tampoco hay. Otra manera de pensarlo, fíjense que cuando uno tiene igualdad de clases, ¿qué habíamos dicho? Que entonces 6x tiene que ser congruente con 8 módulo 12. ¿Sí? Y entonces, eso es lo mismo que decir 6x menos 8 tiene que ser múltiplo de 12. ¿Bien? Y esto es lo mismo que decir que 6x menos 12q tiene que valer 8. ¿Se entiende esas cuentas? Ahora, si yo lo que quiero es encontrar un x entero, y q también es un entero, para que esto dé 8, ¿cómo llamábamos a este tipo de ecuaciones? Diofánticas. Diofánticas. Es una ecuación diofántica. ¿Y cuándo tenía solución? Cuando el máximo común divisor pasaba algo con eso. El máximo común divisor entre estos dos tenía que dividir a Era este. 8. Ah, Pero este máximo es 6. 6 no divide a 8. Entonces no hay solución. ¿Sí? Es decir, distintas formas de ver esto, ¿eh? Entonces, esa ecuación no tiene solución. Cosa rara que no nos pasaba si estábamos trabajando, ¿sí? Con números, bueno, con enteros sí, nos puede pasar que no haya solución, pero no con números reales, ¿no? Bien. Bueno, ¿Y en sí. qué caso trabajaríamos con ecuaciones como estas? ¿Con qué aplicación? ¿Con qué aplicación? Claro. Bueno, Quizás es re diversa y aparecen en cualquier parte, pero aparecen en cualquier parte. Esto donde tiene la aplicación más importante que yo conozco es la criptografía, donde uno trabaja con estas cosas. Después voy a ver si les puedo pasar alguna cosita escrita o algo de eso de
cómo es, así en líneas generales, el algoritmo que utiliza, estas ecuaciones para la criptografía. Pero sí, la verdad es que la aritmética modular tiene un montón de aplicaciones. Bueno, yo tendría que buscar exactamente en dónde más, la que yo más conozco es esa. Bueno, miren que, bueno, vamos a cortar acá la grabación.